Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video tutorial de JavaScript. Hoy vamos a comenzar a ver o a trabajar con pedidos, ¿sí? Vamos a hacer pedidos a una API, ¿sí? Peticiones a una API utilizando Ajax para obtener información, obtener datos desde esa API. Para que me entiendan, una API es básicamente como si fuera una base de datos que tiene una estructura, que está estructurada de una forma para brindarnos a nosotros información. ¿Sí? Eso sería básicamente para cualquier persona entender qué es lo que es una API. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML. Cuando salió Ajax, ¿sí? Cuando se inventó, esto se empezó usando con código XML. XML es Extensible Markup Language. Es algo parecido porque va dentro de estas etiquetas, ¿sí? Estructurado el código, ¿sí? Es algo parecido al HTML, pero no es el HTML. ¿Ok? Y tiene ciertas reglas que tienen que respetarse. Yo no voy a hablar de XML porque de hecho XML ya casi no se utiliza. Lo que hoy conocemos como Ajax, ¿sí? Y lo que hoy normalmente se utiliza con JavaScript vendría a ser más que Ajax, esto con J al final. Porque lo que se usa es un código asincrónico de JavaScript y JSON. Y JSON es JavaScript Object Notation. Hoy la mayoría de las APIs, y no todas, están hechas en JSON. Y lo que hacemos es consultar estas APIs y obtener los datos JSON. Si se fijan, esto puede parecerse a un objeto, ¿sí? Un objeto de JavaScript. Es muy parecido, pero no es igual. Primero que nada, siempre lleva comillas dobles, ¿sí? O sea, siempre va con comillas dobles. Después va separado con dos puntos y la estructura va separada con comas como lo están viendo aquí. Pero esto no es un objeto de JavaScript, digamos como estamos acostumbrados nosotros a verlo hasta el momento. Esto es un JSON, ¿ok? Yo voy a usar ahora, voy a ampliar esto un segundo, voy a usar esta librería swappy.dev, ¿sí? Swappy.dev, que nos permite trabajar con, digamos, API de Star Wars, ¿sí? De forma gratuita y poder acceder, ¿sí? A datos del tipo JSON. Como vemos acá, si nosotros ponemos, por ejemplo, https swappy dev api people, ¿sí? Podemos acceder a esta API de Star Wars. Tenemos un montón más de cosas para poder acceder o para poder trabajar, pero en este caso vamos a trabajar con esta, ¿sí? Acá tienen la documentación si quieren para verla y acceder a otra, ¿ok? Bien, entonces voy a minimizar esto. Tenemos la dirección ahí y les voy a mostrar que vamos a empezar a trabajar con XML HTTP request. Desde ahora les digo que esta forma no es la única y esta es la más antigua y la menos utilizada, pero se las enseño porque puede que la vean en algún lado y tienen que saber básicamente qué es lo que está haciendo. Vamos a ver más adelante que hay formas mejores, más sencillas de poder acceder entonces o poder dar con la información contenida en una API. Entonces, esto lo primero que hacemos es declarar una constante a la cual yo le puse primer request, ¿sí? Que es igual a new y un objeto XML HTTP request, ¿sí? Tienen que escribirlo tal cual está aquí. Es raro la forma en que está este objeto declarado. Fíjense que no tiene nada que ver con nada de lo que vinimos viendo hasta ahora, porque tiene las primeras 4 letras en mayúscula. Esto no sería lo normal. Uno quizás esperaría ver la X en mayúscula, ML en minúscula, la H en mayúscula y lo demás estaría bien. Pero no, no es así. Así que es X, M, L y la H, todo en mayúscula. Ténganlo en cuenta. Entonces, lo que hacemos después de haber hecho esto es con este objeto, ¿sí? Con este objeto, llamar al evento addEventListener
y le pasamos, ¿sí? Le decimos que escuche el load. Load es si recibió o no recibió los datos, o sea, si pudo conectarse, ¿sí? Y los datos fueron recibidos. Cuando esto vendría a ser como veíamos en las promesas, cuando podemos, digamos, obtener una respuesta satisfactoria, esto vendría a ser la parte satisfactoria y esta vendría a ser la parte errónea o el reject, ¿sí? De una promesa. Con este objeto no se pueden usar promesas. O sea, esta es otra contra. No podemos usar promesas con este tipo de objeto. Así que también por eso no es el más usado. Pero volviendo a esto, si está load, si entramos dentro de aquí, ¿sí? Es porque los datos entonces fueron recibidos. Fíjense que yo acá estoy pasando que quiero estos datos recibirlos en este parámetro que yo puse acá datos, pero por el momento lo voy a sacar porque esto normalmente lo van a ver así, lo van a ver vacío, y si se fijan, después de tener estos dos códigos que son exactamente iguales, nada más que uno dice load y el otro dice error, ¿sí? Error en este caso es lo que vamos a estar escuchando si hay un error, y tenemos un mensaje error, imposible acceder a los datos, y acá tenemos load, entonces datos recibidos. Quiere decir que si nosotros recibimos los datos, vamos a tener datos recibidos, y si no los recibimos, vamos a tener un error. Bien, después tenemos primer request, ¿sí? .open. Este método .open lo que hace es posibilitarnos acceder, ¿sí? Por alguno de los métodos, get, el más común es get, pero tenemos otros, y la dirección de la API a la cual queremos acceder. Esta dirección es la que sacamos de acá. Es lo mismo que está puesto acá. Eso lo tenemos que sacar de ahí para poder acceder a esa API. Y lo que es muy importante, que esta línea, que es la que se va a encargar de mandar, o sea, de enviar esta petición, siempre esté al final de todo esto. Esta línea puede estar antes o después de estas dos, pero esta siempre tiene que estar al final. Recuerden que esto es asíncrono. Eso quiere decir que sabemos que al acceder vía web a información que está en la web, va a depender de cómo esté la web, el tráfico, la carga del servidor, que estemos accediendo y demás, en el tiempo que puede demorar esta petición. Entonces, hacemos el envío, ¿sí? De primer request send, y si se fijan, después abajo tenemos primer request enviado. Quizás ustedes esperarían que tengamos primero la respuesta por positivo o por negativo y después el primer request enviado. Y fíjense que no es así. Primero lo que tenemos es el código JavaScript, como ya habíamos visto en reiteradas ocasiones, porque se ejecuta mucho antes de que el servidor o el navegador obtenga la respuesta. Fíjense que la respuesta fue correcta, la respuesta fue que los datos fueron recibidos. Sin embargo, no estamos accediendo a los datos. Para poder acceder a los datos hay varias formas de hacerlo, pero creo que la más fácil es poner acá un parámetro que capture los datos y después acá abajo hacer referencia a estos datos. ¿Sí? Si nosotros hacemos referencias a estos datos, vamos a ver que efectivamente esta variable datos está recibiendo un montón de información. Si la desplegamos, tenemos un montón de información, pero lo que nos interesa básicamente es el target. Si nosotros vemos dentro de target, vamos a ver también un montón de información, pero básicamente el objeto que tenemos que acceder, el que tiene la información, es este response, ¿sí? Response, que dice 82, si nos fijamos acá, esta API empieza con count 82, ¿sí? Y después tiene un next y tiene una dirección. Si vemos acá, count 82, next y una dirección. Entonces, sabemos que tenemos que acceder a target y a response. Así que podríamos poner acá datos.target.response. Si hacemos esto, entonces vamos a estar accediendo básicamente a todos los datos, a la información de la API. Pero si se fijan, todos estos datos aparecen en blanco, uno al lado del otro. Y aparecen así porque básicamente están siendo tomados como si fuera un string. De hecho, si nosotros acá ponemos type of para saber de qué tipo son estos datos,
vamos a ver que dice que estos datos son de tipo string. Y nosotros no queremos un string, porque nosotros lo que queremos es trabajar con esos datos. Queremos poder acceder a esos datos y trabajar con los datos, ¿sí? Con los datos del objeto JSON, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir estos datos, convertirlos en un JSON. Esto podríamos hacerlo directamente acá, para mostrarlo directamente acá, podríamos hacer json.parse y poner entre paréntesis todo esto. Así tenemos entonces un objeto JSON. Ya esto fíjense que es un objeto y si lo desplegamos, ven que es un objeto, ¿sí? Que tiene estos key y dentro, ¿sí? Tiene, por ejemplo, un array, 0, 1, 2, 3, 4, tiene 9 objetos dentro del array y son Luke Skywalker, Citripio, R2, Darth Vader, Leia, ¿ok? Son, digamos, datos con los cuales nosotros podemos trabajar. Entonces, nosotros podríamos tener esto así, o podríamos tener, quizás más común, es const. Entonces, nosotros en objeto tenemos el objeto que acabamos de recuperar, ¿sí? Este objeto que acabamos de recuperar, ¿sí? Para poder trabajar. Y acá en console log objeto lo estoy mostrando aquí. Otra forma que lo pueden llegar a ver, ¿sí? Es si en vez de tener esto de esta forma, ustedes acá tienen un function, ¿sí? Voy a dejarlo esto vacío. Esto no va a ser una función flecha, va a ser una función común, ¿sí? Entonces, si fuera una función común y tenemos datos recibidos, fíjense que acá tendríamos un error. Pero nosotros podemos acá eliminar esto y poner .response text y vamos a ver que response text entonces nos va a devolver, ¿sí? Básicamente un string, pero como estamos convirtiéndolo con JSON parse, lo estamos convirtiendo a un objeto, lo estamos guardando en objeto, ahora lo estamos viendo aquí en objeto. Si esto fuera una función flecha, no funcionaría porque el dis no apuntaría a ese objeto. Si yo esto lo pongo así, ¿sí? De esta forma, tendríamos un error, ¿sí? No estaría funcionando porque este dis, ya sabemos que con las funciones flecha no estaría apuntando entonces al objeto en cuestión. En este caso, si esto fuera de esta forma, tendría que hacer referencia al objeto, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? Primer requerimiento. Entonces, primer requerimiento.response text, entonces sí devolvería el string y como lo estoy pasando con JSON parse, lo estoy convirtiendo en un objeto y asignándose el objeto, entonces sí funcionaría. Ok, eso es todo por este primer video sobre el objeto XML HTTP request. Espero que les sea de utilidad y los veo la próxima semana en un nuevo video. Chau, chau.